La influencia de una madre trasciende generaciones. Es el título que le di a este pasaje en esta mañana. La influencia de una madre trasciende generaciones. Normalmente cuando se llega el Día de la Madre o el Día de la Mujer, en muchas iglesias siempre se predica sobre Proverbios 31, hablando de la mujer virtuosa, hablando de las cualidades que debe de tener una mujer o que tiene una mujer que está en Cristo o que pertenece a Cristo o que está en la iglesia. Pero pensando en el sermón de esta semana, me pareció muy interesante escuchar a Pablo hablar de estas dos mujeres, una anciana y una madre, hablándole a un muchacho, Timoteo, que estaba aprendiendo, que posiblemente ya Timoteo estaba pastoreando una iglesia en un lugar de Grecia, en un lugar que todavía, por lo menos yo no sé en qué lugar estaba. La segunda carta a Timoteo no nace desde la estabilidad del ministerio del apóstol Pablo, sino que nace desde la urgencia del final de la vida del apóstol Pablo. Pablo escribe encarcelado, escribe metido en la prisión, consciente de que su vida está llegando a su término final, consciente de que ya va a morir. Esta no es una carta estratégica, tampoco es una carta especialmente puesta ahí para una sola persona. Esta es una carta en la que el apóstol Pablo está entregando su legado a su mejor discípulo, Timoteo. Pablo no está pensando en expandir su obra en este momento de su vida, sino en asegurar que el evangelio continúe vivo cuando él ya muera, cuando él ya no esté. Por eso el tono de la carta es supremamente íntimo, es pastoral y profundamente personal, de un hombre que está terminando su vida para un joven que está empezando su vida ministerial y pastoral. Habla como un padre que sabe que pronto entregará su vida, que pronto entregará su legado. Permítame ilustrarlo de la siguiente manera. No sé si ustedes han visto las carreras de obstáculos cuando se celebran los Juegos Olímpicos. Esas de que las personas tienen que saltar un obstáculo, pero no solamente eso, sino que recibe de otro competidor un palito. Ese palito lo llaman el testigo. Eso es definitivo en lo que está hablando Pablo en este momento. En una carrera como esa de relevo, el momento decisivo no es la velocidad con que el corredor empezó o con el que el corredor sigue, sino la entrega de ese testigo o de ese palito al siguiente corredor. Si la marca o ese palito se cae al piso, la carrera se pierde. Todo se acaba. No hay forma de seguir. Ya ellos se dan por vencidos porque saben que no pueden alcanzar al siguiente competidor. Pablo sabe que ya su tramo está terminando, que su carrera está terminando y que el evangelio debe pasar con cuidado y fidelidad a la siguiente generación. Timoteo, Tito y algunos otros más. Al mirar a Timoteo, el apóstol Pablo no ve solo un pastor joven, ve el futuro de una iglesia o de una fe formada con paciencia a lo largo del tiempo del ministerio del apóstol Pablo. Por eso, queridos hermanos que me oyen en esta mañana, es tan significativo que cuando Pablo piensa en la fe de Timoteo, no comienza con su ministerio ni con sus dones, ni con el llamado que Timoteo tiene. No comienza con lo que Timoteo ya ha hecho, lo que ha aprendido, si ha pasado por el seminario o si tiene experiencia o no. Pablo comienza con la vida espiritual de Timoteo. ¿Y cómo lo hace? Pablo recuerda una fe con raíces, una fe que no empezó en el púlpito, sino en el hogar. Una fe que fue enseñada por su madre y por su abuela. Y al hacer memoria, menciona a dos mujeres, Eloida y Eunice. Este mensaje o este pasaje nos enseña que Dios suele usar la fidelidad cotidiana de madres piadosas para formar creyentes firmes, para crear o formar ministros firmes en la fe. Aquí es importante notar algo que atraviesa toda la Escritura. Dios es un Dios de pacto. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios ha obrado redentoramente formando un pueblo, usando familias, generaciones y hogares como el contexto ordinario donde su palabra debe de ser enseñada y su gracia es anunciada.
Esto no significa que la salvación se hereda. Yo no estoy diciendo eso, sino que Dios, fiel a su carácter, suele extender su obra redentora a través de generaciones que caminan en su verdad. En ese marco entendemos que la fidelidad de una madre trasciende generaciones cuando su vida está sostenida por el Evangelio y guiada por el Espíritu Santo. Primer punto, fe real que nace del Evangelio. Fe real que nace del Evangelio. La fe real no puede nacer por fuera del Evangelio. No existe tal cosa. No existe la fe por fuera de la cristiandad. Eso es mentira. Lo que puede existir por fuera de la cristiandad en el corazón de personas que no conocen a Cristo puede ser positivismo. Puede ser la forma en que ellos vean la vida con ese positivismo y con las ganas de seguir adelante. Cuando Pablo habla de la fe no fingida que hay en Timoteo, no está resaltando una cualidad humana extraordinaria en Timoteo, o algo que él haya comprobado, recibido por ser un buen muchacho, por ser un muchacho que obedece, o por ser un muchacho que cumple con las tareas de la casa o de la escuela, sino que está señalando una obra de gracia de Dios en el corazón de Timoteo. En la teología paulina, una fe genuina no es el resultado de esfuerzo moral ni de una crianza perfecta, sino la evidencia de un corazón que ha sido tocado por el Evangelio, un corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, un corazón que ha cambiado de centro, un corazón nuevo, como el Señor nos manda en el Salmo 51:10. La auténtica fe nace cuando el Espíritu Santo aplica la obra redentora de Cristo al corazón de una persona. Esa fe visible primero en Loida y luego en Eunice, en el contexto de este pasaje y del Nuevo Testamento, es muy significativa. ¿Por qué? Porque Eunice era una creyente en Cristo que vivía su fe en un hogar donde su esposo no compartía sus convicciones. Es decir, que Eunice tenía un esposo no creyente, pero con todo y que su esposo no era no creyente, Eunice permanecía fiel a lo que el Señor quería y demandaba de ella con su vida espiritual. Su fe no fue cómoda ni ideal, pero sí fue real, porque Eunice permanecía fiel a lo que las Escrituras enseñaban, permanecía fiel a lo que la palabra de Dios enseñaba con respecto a permanecer firmes en el Evangelio. Loida, como una abuela, representa una generación que transmitió con fidelidad las Escrituras y abrazó el Evangelio. Note usted en el pasaje que dice que trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en ¿quién? En tu abuela Loida. Una fe que trasciende generaciones. Una fe que lo recibe la abuela y que luego lo recibe la madre y que ha sido transmitida a Timoteo. Una fe de acuerdo a la fidelidad de las Escrituras y una fe que abrazó el Evangelio. No sé si yo les he contado varias veces y en mi experiencia de vida que yo pertenezco a la tercera generación de cristianos en mi iglesia, en mi casa. No sé si les he contado que mi abuelo se fue evangelizado por misioneros presbiterianos o misioneros cristianos que fueron a Colombia después de finalizar la Primera Guerra Mundial. Ellos habían sido sobrevivientes de esa guerra mundial en Alemania y en gratitud a lo que Dios había hecho por ellos, decidieron ir a predicar el Evangelio a Sudamérica y entraron por Colombia. Entraron por una ciudad que se llama Riohacha, que está en la punta de Colombia, al principio de Colombia. Mi abuelo vivía ahí. Y eran personas que tocaban la puerta. Y recuerdo yo que mi abuelo me decía que los veía todos elegantes, todos bien vestidos en el calor de Riohacha, un calor de 50 años, de 50 grados a la orilla del mar Caribe. Pero siempre los veía con una caja y unas Biblias. Cuando una persona les tocaba la puerta, ellos se presentaban como tal y regalaban una Biblia en español. Mi abuelo les había rechazado varias veces por su fe católica. Les había dicho que no quería nada con eso. Pero una vez uno de ellos no dejó que mi abuelo cerrara la puerta y puso el pie entre el dintel y la puerta y convenció a mi abuelo de que lo oyera y ahí le presentó el Evangelio y mi abuelo fue regenerado por el Espíritu Santo y entendió la gracia.
De ahí en adelante, mi abuelo empezó a predicarle a sus hijos y sus hijos empezaron a predicarnos a nosotros, los que somos nietos. Por eso este pasaje me identifica, porque tanto mi abuelo como mi abuela, una mujer virtuosa, según lo que la Biblia enseña, nos enseñaron el evangelio a nosotros, muchos de sus nietos. Y hoy varios de nosotros somos pastores, algunos son evangelistas, algunos pertenecen a otras denominaciones, pero muchos de mis primos y muchos de mis tíos le sirven al Señor. Por eso este pasaje se me hace tan personal y se me hace para mí tan maravilloso entender que por la fe no fingida de mi abuelo y de mi abuela y de mi madre, que era una mujer soltera que había sido violada para nacer este muchacho, hoy yo estoy aquí parado predicando el evangelio. Estas mujeres no vivieron una fe perfecta, pero sí una fe verdadera, sostenida por la gracia de Dios. Aquí la teología del pacto nos ayuda a entender lo que está ocurriendo sin exagerarlo ni tampoco sin minimizarlo. Dios no estaba obligado a salvar a Timoteo por su linaje. Tampoco Dios estaba obligado a salvarme a mí porque mi mamá o mis abuelos fueran creyentes. Tampoco está obligado a salvar a nuestros hijos. Pero sí estaba obrando conforme a su carácter fiel, usando el contexto del hogar y la instrucción de la palabra como un medio de gracia para llegar a nosotros o para llegar a Timoteo. Amados, Loida y Eunice actuaron dentro de ese marco pactual, enseñaron, modelaron y señalaron al Dios que cumple sus promesas a Timoteo. Le enseñaron a confiar en que Él es misericordioso con los que aman, y Timoteo lo entendió. Que Dios es bondadoso y salvador, y Timoteo lo entendió. Que Dios es amoroso y fiel y misericordioso todo el tiempo, y Timoteo lo entendió. Aquí es donde Romanos 8, el pasaje que hemos estado estudiando durante un mes, nos ayuda a profundizar. Pablo enseñó que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa vida se manifiesta en una fe que no necesita aparentar, porque descansa en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Timoteo creció viendo una fe vivida y una fe sostenida por el Evangelio con dependencia, arrepentimiento y esperanza, no solo en su madre, sino en su abuela. Y antes de entender doctrinas fundamentales, vio una vida sostenida por el Evangelio, una vida sostenida que aunque su madre fuera una mujer que tenía un hombre que no la acompañaba a la iglesia, que posiblemente su abuelo no vivía, que posiblemente la economía del lugar no le daba para vivir bien como quería vivir bien, Timoteo vio que la fe no fingida de tanto su madre como su abuela era la verdadera, era la real, era la que él quería vivir. Era una fe sostenida por Dios, era una fe sostenida por la palabra, era una fe sostenida por el Evangelio. Esto es profundamente alentador para ustedes, madres, hoy. La influencia espiritual no depende de hacerlo todo bien, no son perfectas, sino de vivir constantemente volviendo a Cristo, mirando a Cristo, entendiendo que una vida llena del Espíritu Santo es una vida que sus hijos quieran seguir. Amadas, la influencia espiritual depende de hacer todos los días devocionales con sus hijos, de enseñarle a sus hijos su palabra, la palabra de Dios. Una madre influyente espiritualmente, cuando sus hijos vean que esa madre acude a la cruz, cuando vean que esa madre es una mujer de oración, cuando vean que esa madre se sostiene por las promesas de su palabra, entonces esos hijos querrán decir, como muchos de mi tío le dijeron a mis abuelos, ese Dios que tú predicas, ese es el Dios que yo quiero seguir. Cuando mi familia vio que ese abuelo borracho, que ese abuelo infiel, que ese abuelo pagano había cambiado completamente de centro y ahora era un hombre de casa, ahora era un hombre que no se gastaba el dinero en alcohol, en mujeres, en bares ni en prostitución, empezaron a decir, Padre, si ese Dios te cambió a ti, queremos que nos cambie a nosotros también. Si ese Dios te transformó, queremos que nos transforme a nosotros también. Enséñanos lo que la palabra de Dios dice. La fe no fingida se forma cuando el Evangelio es el centro del hogar, madres. Cuando Cristo es el centro del hogar. Cuando Cristo es el centro de la vida diaria. Cuando nuestros hijos ven a nuestras madres y a nosotros como padres diciendo, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a sacar adelante. Vamos en oración al Señor. Busquemos al Señor para que el Señor nos fortalezca, nos ayude y nos consuele. Amadas hermanas,
Este texto no nos llama a la perfección, sino a la dependencia de un Dios que está ahí, un Dios que las escucha, un Dios que las entiende. Dios no les está pidiendo que produzcan fe en sus hijos. Eso es imposible, no lo pueden hacer. Pero Dios sí les está pidiendo que caminen fielmente delante de Él, para que sus hijos vean y entiendan ese testimonio que como madres ustedes les quieren dejar. Amadas, muéstrenle a sus hijos que ustedes han confiado en Dios. Muéstrenle a sus hijos que Dios ha cambiado sus corazones y sus vidas. Muéstrenles a sus hijos que Dios es verdadero, que Dios es real, y verán cómo sus hijos empiezan a entender, guiados por el Espíritu Santo y por la palabra, quién es Dios. Cada oración sencilla que ustedes hagan, cada acto de confianza en Dios, cada momento de gracia en medio del cansancio, está siendo usado por el Señor dentro de su propósito redentor y salvador, para que sus hijos vean un ejemplo de cómo vivir la vida cristiana. Recuerdo cuando yo tenía la edad de Nathan, 9 años, 10 años, ¿cierto? Mi abuela me decía, si quieres ir a jugar fútbol en la noche, porque me encantaba jugar fútbol. Y mis amigos hacían unos arquitos de piedras en la calle y no dejábamos pasar los carros y nos íbamos a jugar hasta las 10 de la noche fútbol. Pero el miércoles mi abuela me decía, ¿quieres jugar fútbol? Y yo, sí, abuela, quiero jugar fútbol. Entonces me decía, vete a la iglesia, escucha el sermón del pastor, tráeme el sermón en un papel y muéstrame lo que el pastor enseñó en el culto. Esos fueron mis primeros mensajes. Esa fue la forma en que yo empecé a aprender a predicar el evangelio. Mi abuela me decía, ve y tráeme los puntos principales y las aplicaciones que él dijo y las conclusiones que él dijo y me las muestras. Yo traía un papelito, le decía, abuela, he aquí el mensaje, y me decía, puedes ir a jugar 2 horas. Así me enseñó mi abuela a predicar, así me enseñó mi abuela el evangelio. Y muchas veces cuando yo vi a mi abuela en problemas y en crisis, no la vi desesperada, la vi arrodillada orando, la vi arrodillada diciendo lo que la Biblia enseña y recitando los pasajes de la Biblia. Amadas, si queremos que nuestros hijos entiendan el evangelio, debemos de vivir de esa forma, siendo nosotros testimonios para ellos. Segundo, para ir finalizando, fe que vive porque Cristo vive. Segundo punto, fe que vive porque Cristo vive. Pablo afirma que esa fe habitó primero en Loida, luego en Eunice, y ahora vive en Timoteo. La fe no pasó superficialmente por sus vidas, se estableció en ellas, que es diferente. Este lenguaje apunta a una realidad espiritual profunda. La fe permanece porque está unida a un Cristo vivo. Romanos 8:11 nos recuerda que el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en los creyentes y da vida, como lo estudiábamos la semana pasada. La fe que permanece no depende de la fortaleza humana, sino del poder de Dios en el corazón de las personas. Loida y Eunice entendieron que formar a Timoteo espiritualmente era un proceso, como nosotros sabemos que es un proceso. Nuestros hijos están en un proceso de crecimiento espiritual permanente y diario. No era un evento, no era algo de repente. Por eso le enseñaron las escrituras desde la niñez, como dice el pasaje. La Biblia en el Antiguo Testamento nos enseña diciendo, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Timoteo empezó a recibir las enseñanzas de sus abuelas y de su madre, no viejo, sino siendo un niño, sino siendo un pequeño, llevándolo a la iglesia, tal vez trayéndolo a la escuela dominical, tal vez trayéndolo a los eventos como fuera, pero él empezó a aprender desde su niñez las escrituras. Esto encaja con el patrón del pacto, queridos hermanos. Dios llama a su pueblo a enseñar diligentemente su palabra en la siguiente generación, porque eso es bíblico y el Señor lo manda en su palabra. Pero nosotros confiamos que quien hará el milagro es el Señor. Quien obrará según su fidelidad es el Señor. No enseñaron con la ansiedad de producir resultados en Loida y Eunice, sino con la confianza de que Dios honrará su palabra y cumplirá sus promesas sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Aquí es importante decir esto con claridad para que usted me entienda bien
y no piense que yo estoy diciendo o predicando herejías. La Biblia nunca promete salvación automática por herencia familiar. No encuentro un pasaje donde la Biblia diga que nuestros hijos serán salvos por llevar mi apellido o porque vayan a la iglesia automáticamente. Eso sería una herejía. Pero sí revela un Dios que se deleita en mostrar misericordia a través de generaciones que le buscan. Si veo en la Biblia un patrón de un Dios que salva por gracia, que salva por amor a nuestros hijos cuando nosotros nos encargamos de enseñarles la palabra y de orar por ellos. La historia de Timoteo, queridos hermanos, no es una fórmula, es un testimonio del carácter fiel de Dios. Él usó la enseñanza paciente, el discipulado cotidiano de su madre y de su abuela y el hogar como el contexto donde su gracia obraría eficazmente. Alguna ocasión una hermana de la iglesia en Colombia vino y me dijo: pastor, aquí le entrego a mi hijo porque ese muchacho ya no puedo yo con él, enséñele las escrituras. Y yo le dije: hermana, eso es imposible para mí. Yo no le puedo enseñar a ese muchacho las escrituras porque él no vive conmigo. Quien le tiene que enseñar las escrituras es usted en su casa, porque él vive con usted. Él a mí solo me ve en los cultos de jóvenes o el domingo en la mañana. Y a duras penas me responde el teléfono cuando lo llamo. No es mi responsabilidad, es su responsabilidad en casa, predicarle el evangelio a su hijo, porque él es su discípulo. La Biblia nos manda a ser discípulos, y nuestros discípulos inmediatos son nuestras esposas, esposos y nuestros hijos, no los de afuera. Amado, discipular a los hijos entonces no es cargar con un peso que no nos corresponde. Al contrario, es caminar con ellos bajo la promesa de Dios, señalando una y otra vez a la cruz, señalando una y otra vez al evangelio, señalando una y otra vez a Cristo muerto, resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre, que es el único Salvador que puede traer gracia y bendición a nuestros hijos. Dios hace la obra profunda. Los padres acompañan con amor, con enseñanza de la palabra y sobre todo con ejemplo. Ojo, el ejemplo es importante. No como la que nos contaba el testimonio la hermana Marisa esta semana, que le decía la niña al papá o al pastor: papá, mi mamá se comporta también aquí, ¿por qué no se comporta también allá en la casa? Ojo con eso, padres, que a veces nosotros con nuestro testimonio, madres, que con nuestro testimonio apartamos a nuestros hijos de la iglesia. Ese equilibrio es profundamente esperanzador y profundamente cristiano para nosotros. Dios hace la obra, pero nosotros somos ese medio de gracia para predicar a nuestros hijos el evangelio. Esto debe traer descanso, aun cuando los padres no vean el fruto inmediato, aun cuando ustedes madres no vean el fruto inmediato, cuando no vean que sus oraciones sean respondidas inmediatamente, aun cuando ustedes vean que el proceso en sus hijos, madres, es lento, Dios sigue siendo fiel. Dios escucha las oraciones y Dios conoce el corazón y la fidelidad que ustedes tienen para Él. La fe que hoy parece pequeña, hermanas, puede crecer y sostener la vida eterna. Posiblemente mi abuela oró mucho por sus hijos, y no estoy diciendo que todos los 13 hijos de mi abuela fueron salvos. No, hay muchos que no quieren entender el evangelio, pero sí 8 de ellos están en la vida cristiana. Y de los 75 nietos que tuvo mi abuela, no todos los 75 van a la iglesia, pero sí como 45, 50 vamos a la iglesia y algunos le servimos al Señor. Pero no fue inmediato. Estoy seguro que ni siquiera mi abuela, estoy seguro que mi abuela nunca me vio parado en un altar, nunca me vio de saco y corbata, pero posiblemente mi abuela le habrá pedido a Dios por mí para que el Señor me usara, para que el Señor hiciera conmigo un hombre de bien. Así es con ustedes, amadas hermanas. Esa fe que hoy parece pequeña puede crecer. Tal vez ustedes no vean a sus hijos predicando el evangelio o fieles a la iglesia hoy, pero lo van a ver en algún momento. Y si no lo ven en algún momento, confíen en las promesas del Señor, porque Cristo vive, porque Cristo promete salvación, porque Cristo es especialista en salvar y su Espíritu sigue dando vida constantemente. Concluyamos diciendo lo siguiente. Al mirar la vida de Timoteo, Pablo no celebra una técnica de crianza ni una promesa mecánica, sino la fidelidad de Dios obrando a lo largo del tiempo. Honra a una abuela y a una madre que caminaron dentro del propósito de Dios, confiaron en Cristo y se volvieron dependientes del Espíritu Santo, que es lo más importante. Su influencia sobre Timoteo trascendió generaciones, porque el poder no estuvo en ellas, sino en el Dios
que cumple sus promesas, el Dios que trae salvación. Antes de cerrar, es justo y necesario detenernos un momento para dar gracias a Dios por nuestras madres, que como Loida y Eunice están haciendo un trabajo muchas veces que no reciben aplausos. Eso lo sabemos, hermanas. Eso lo sabemos, madres, que muchas veces no reciben la gratitud ni siquiera de sus hijos o de nosotros como esposos. Amadas, muchas de ustedes ni siquiera están viendo resultados inmediatos en sus hijos. Algunas todavía están orando con lágrimas para que sus hijos entiendan el evangelio, para que sus hijos vengan a la iglesia. Otras de ustedes están orando en silencio, y algunas de ustedes cargan inclusive el dolor de ver a sus hijos que hoy parecen distantes y parecen rebeldes. Parece que no entendieran lo que quieren ustedes con ellas. Este texto nos recuerda, queridas hermanas, queridas madres, que la fidelidad delante de Dios nunca es en vano, aun cuando el fruto no sea visible hoy. Loida y Eunice no vieron el ministerio de Timoteo cuando él era un niño. No sabían cómo Dios usaría su vida. Solo sabían que Dios era fiel y que su palabra valía la pena ser enseñada. Sembraron sin garantías visibles. Caminaron por fe sin saber lo que Timoteo iba a hacer. Confiaron en un Dios que obra a su tiempo y en su momento en la vida de ese nieto y en la vida de ese hijo. Esto debe traer consuelo, queridas madres, a cada una de ustedes, aquellas que se preguntan si su esfuerzo dará fruto o no dará fruto. Confíen en Dios, tengan una fe no fingida, continúen teniendo una fe que trasciende, una fe que marca la historia de sus hijos. A las madres cansadas, este texto no les dice hagan más, sino descansen en Dios. Dios no se ha olvidado de sus oraciones, tampoco se ha olvidado de sus hijos, tampoco se ha olvidado de sus promesas. El evangelio que hoy parece no producir fruto visible, sigue siendo poderoso. La palabra sembrada no regresa vacía. Eso mismo lo enseña la Biblia, que la palabra de Dios da fruto a su tiempo. La palabra sembrada no regresa vacía. Aún la rebeldía de hoy no tiene la última palabra sobre sus hijos, cuando Dios es quien da vida, cuando Dios es soberano, cuando Dios es el que da salvación. Y a las madres que sienten que no lo han hecho todo bien, este pasaje les recuerda que Dios no usa madres perfectas, sino madres dependientes de Él, madres que se dejan guiar por el Espíritu Santo, madres que entienden lo que el Evangelio enseña, madres que entienden que la palabra de Dios y que el Señor es vivo y real. Loida y Eunice no fueron extraordinarias por su habilidad, sino por la confianza que ellas depositaron en un Dios fiel, por la confianza que ellas depositaron en obedecer las enseñanzas de la palabra y transmitírselas a Timoteo. El mismo Dios que obró en el hogar de Loida y Eunice sigue obrando hoy también. Así que hoy honramos, agradecemos y animamos a las madres que caminan con Dios en lo cotidiano. Su labor no es pequeña, queridas madres. No pasa desapercibida delante del Señor. Puede que hoy no vean el resultado, pero Dios está obrando más allá de lo visible. Porque cuando una madre vive aferrada al Evangelio, camina guiada por el Espíritu Santo, cuando una madre confía en la fidelidad de Dios, cuando una madre entiende el Evangelio, cuando una madre con el testimonio predica el Evangelio, cuando una madre con su testimonio enseña el Evangelio, entonces su influencia será verdaderamente trascendiente para sus hijos y sus nietos y posiblemente hasta la tercera y cuarta y quinta generación, como el Señor dice en su palabra. Oramos al Señor para que el Señor hoy escuche nuestra gratitud por las madres que nos han enseñado, para que el Señor hoy escuche y responda a la oración de las madres que siguen orando por sus hijos, por sus nietos, por su familia, y para que el Señor traiga consuelo a aquellos quienes han perdido sus madres y sienten que necesitan consuelo del Señor. Por favor, cierre sus ojos. Y si usted tiene una madre a su lado, ore por ella. Abrácela si la puede abrazar, si usted está al lado de su madre como hijo o como hija. Abrácela si usted está al lado de ella como esposo o como esposa. Ore por ella y dele gracias al Señor por esa madre que tiene viva, por esa madre que está ahí. Dele gracias al Señor por esa madre que le ha enseñado el Evangelio. Dele gracias al Señor por esa madre que le seguirá enseñando el Evangelio. Dele gracias al Señor por esa madre que ha tomado mucho de su esfuerzo para poderlo criar,
para poderlo orar por usted. Y posiblemente esa madre tenga una fe no fingida, como la de Lodia Eunice, orando por sus hijos constantemente. Padre, aquí están nuestras madres, aquí están nuestras esposas, aquí están, Señor, estas mujeres que durante todo el tiempo oran por nosotros, claman por nosotros, piden por nosotros como esposos o como hijos, Señor. Gracias por ellas. Gracias, Padre maravilloso, porque tú las guardas, las cuidas y las proteges constantemente. Gracias, Señor, porque tienen fe no fingida, porque muchas veces las vemos cansadas, pero las vemos de pie. Muchas veces las vemos, Señor, que tratan de estar derrotadas, pero recobran el aliento, no por sus propias fuerzas, sino porque tú traes aliento sobre ellas. Rogamos para que continúes bendiciéndolas, para que continúes ayudándolas, para que continúes prosperándolas, para que traigas paz, Señor, sobre los corazones tristes y cansados, sobre aquellas que han perdido a sus padres o a sus madres, Señor, y que hoy no pueden celebrar. Señor, oramos para que aquellas que están aquí o están en nuestra casa a la distancia sean bendecidas por ti, Señor. Ayúdalas, guárdalas, prospéralas, Señor. Y te agradecemos porque las das, Señor, para nosotros, porque las tienes a nuestro lado, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Póngase sobre sus pies. Reciban la bendición del Señor en el Salmo 134, 1, 2 y 3, que dice: mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes toda la semana y el resto del mes. Que Dios los bendiga, y están listas las carnitas para ir a celebrar.